Yo lo único que pido es que se nos haga justicia a nosotros como víctimas, que nos ayuden más que nada. Como lo comentó el licenciado, soy madre soltera, iba para mi trabajo. Todo esto cambió y frustró prácticamente mi vida. Me aterra salir a la calle. Siempre he sido una persona independiente y ahora tengo que depender hasta para amarrarme unas agujetas. Después del accidente tuve una pequeña parálisis facial, de la cual no determinaron hasta el día 16. Y a la fecha, pues yo les pido, igual que todas las familias, que no nos suelten, que nos apoyen, que ya nos dejen de ver como un número, porque no somos un número, somos humanos. Y hasta el día de hoy pueden ver paralizada nuestra vida, estamos en stand-by, no sabemos qué va a pasar. No son lesiones de 15 días, el trauma emocional, físico, psicológico. Y es lo que pedimos, porque pues también vivimos en el día a día, ¿no? No solo del van a estar bien, porque no, tenemos necesidades como todas las personas que nos encontramos aquí. Y pues pedimos que chequen también, porque es una cadenita, y como estamos aquí también pueden estar otras personas, y les pedimos el apoyo y les agradecemos a los licenciados todo el apoyo que nos han brindado, y pues sí, que las autoridades canalicen nuestra situación. Gracias. Soy Tío de Aranza y estamos aquí para exigir, no para pedir, para exigir a las autoridades que se haga justicia. ¿Cuántas veces simplemente un carpetazo y no pasó nada? Estamos en este país, en el de nunca pasa nada y nunca se hace nada. Ya basta de tantas irregularidades, de tanta corrupción y sobre todo de que nos dejen a un lado, o sobre todo a las víctimas. Mi sobrina, no solamente sus lesiones son físicas, el daño que tiene psicológico es inmenso, tal vez por muchos años, y va a ser algo que va a tener que cargar con toda su vida, ese trauma. Entonces simplemente queremos eso, exigir a las autoridades de sus tonterías y de que deslinden entre ellos mismos responsabilidad, que fue tal persona, que fue esto, que se hagan cargo, y estamos aquí precisamente para exigir y alzar la voz. Muchas gracias. Y les pido más bien que por favor no desamparen a los enfermos y que les den un seguimiento en el hospital adecuado, ya que necesitan de mucha ayuda, y que les den un seguimiento, porque sus lesiones son físicas y morales. Gracias. Del Canal 14, yo Camacho, preguntarte, Cristian, y a la familia, que pues hiciste un repaso del accionar de las autoridades de la Ciudad de México, pero preguntarte qué opinas de los personajes que fueron a tomarse fotos al metro de recién ocurrida la tragedia, pues prestándose para un golpeteo político y lucrando con la tragedia, en lugar de procurar ver por el dolor de tus clientes, de tus defendidos. Pues ¿qué opino? Opino que son parte del problema. O sea, lo mismo sucedió en la línea 12, todos son muy buenos para irse a tomar fotos, todos son muy buenos para señalar culpables, pero ninguno es bueno para decir qué necesitan, qué les hace falta, cómo los apoyamos. Llámense partidos políticos, asociaciones civiles, lo que sea, cualquiera que vaya y se para ahí, lo que le falta también es compasión. La compasión debe entenderse como la empatía ante el dolor humano ajeno y realizar todo aquello necesario para evitarlo. Todas esas personas, esos grupos, incluyendo los del gobierno, lo que tienen es una falsa compasión. Para ellos el dolor, la compasión es la incomodidad personal que les causa el dolor ajeno y el ver cómo me quito esa incomodidad de encima. No un ponerme en el lugar del otro, no un ver qué hago para evitar. Entonces, ¿qué opino? Opino que son parte del problema, un problema en el que nosotros quedamos en medio
y en el que un problema que lo hace más grande, que dan salidas, que de manera fácil los responsables utilizan para excusarse y nos obligan a nosotros, a los verdaderos afectados, a emprender las batallas más grandes. Laura Gómez, del periódico La Jornada. Abogado, si nos pudiera explicar cuántas denuncias son las que va a presentar, cuáles serían los motivos, y esta nulidad que ustedes van a pedir significaría, sí se repone todo el proceso, pero podría quedar, o sea, ya no estaría vinculado a proceso, o no pedirían la desvinculación a proceso del conductor, dadas todas las circunstancias que están dando. Y bueno, el trabajo que está haciendo representando a estas familias, ¿va a ser pro bono o se firmó algún contrato para, en caso de que ellos tengan alguna reparación del daño? Gracias. Gracias, Laura, por tu pregunta, y espero esta vez en tu nota des mi respuesta como la di, ¿no? Porque la vez pasada no lo hiciste. ¿Cuántas denuncias presentamos? Presentamos una ampliación de denuncia por cada uno de los afectados. En contra del sistema de transporte colectivo, el metro, no señalamos ninguna persona, para que tampoco tomes la denuncia que presentamos en un inicio, porque esa no es. Es contra el sistema de transporte colectivo del metro. Hay diversas áreas que están omitiendo sus obligaciones de garantizar seguridad y mantenimiento. Entonces, respondo a tu primera pregunta. La segunda pregunta, los efectos de la nulidad sería una reposición del procedimiento para efectos de que se celebre de nueva cuenta la audiencia de vinculación. La solicitud de audiencia de vinculación es una facultad exclusiva de la Fiscalía, pero, y también por ahí hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice que la víctima podrá o no estar en la audiencia inicial. Sin embargo, eso no exime la obligación de citarlo. A nosotros nunca se nos citó. Entonces, al no citarnos, nos están impidiendo el ejercicio de nuestros derechos, que si bien podrían ser optativos, pero yo tengo que tener conocimiento para poder decidir si los ejerzo o no. Entonces, tendría como efecto la reposición del proceso, que se anule esa audiencia inicial. Nos tendrían que imponer de la carpeta, darnos acceso a la carpeta, acceso a la carpeta y el tiempo suficiente para revisarla y poder argumentar el ejercicio de nuestros derechos en la audiencia inicial. ¿Alguien más? Lo del costo, ¿cuánto es lo de la reparación? Sara, Falta una ¿lo de qué, perdón? Lo de la reparación del daño, o sea, ¿cuánto sería lo que pedirían? Y bueno, ¿cuánto No va hay- a ser trabajo pro bono? No hay un monto de la reparación del daño. La reparación del daño debe ser integral, se tiene que ver caso a caso. Y digo, hay referencias de antecedentes legales, de antecedentes históricos en el tema de la línea 12, por ejemplo, pero no hemos llegado al punto de reclamaciones. Estamos preparando las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, porque ahorita estamos, primero que todo, el tema de garantizar la salud de los afectados. En cuanto a tu respuesta del contrato, no hemos firmado ningún contrato. De hecho, ninguna de las personas que están aquí presentes con nosotros han firmado algún contrato. Sería confidencial y sería todo. Gracias. Sara. Sí, gracias. Sara Pantoja, de la revista Proceso. Son varias preguntas, abogado. Primero, ¿qué esperan ustedes? Bueno, con la línea 12 ustedes obtuvieron un convenio de reparación con los afectados, pero directamente con la empresa que construyó el tramo que colapsó. En este caso, pues es directamente para el metro, supongo. Sí, sistema de transporte colectivo. ¿Qué esperan? O sea, la defensa que ustedes están haciendo es ¿para qué? ¿Qué quieren lograr hacia las víctimas? Primero, y en segundo, si me permite, para el papá de Yaretsi, y bueno, quien quiera contestar también de las víctimas. En el momento en que usted habló con la jefa de gobierno, ya nos contó que pues les dijo que no habrá impunidad, pero a casi un mes de que ocurrió, ¿qué es lo que piensa ahora de las palabras y el actuar de la jefa de gobierno en torno a pues lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en el metro? Y si también para las otras víctimas, si ellas se han reunido con ustedes, la jefa de gobierno o la fiscal Ernestina Godoy, ¿y qué les ha dicho? Gracias. Gracias, Sara. Te respondo la tercera pregunta. No ha habido ninguna reunión con la fiscal ni con la jefa de gobierno, mucho menos.
La única persona que ha estado atenta ha sido el comisionado ejecutivo Ernesto Alvarado. Él ha estado atento de las atenciones médicas, siempre dispuesto de contestar nuestras inquietudes, la verdad. ¿Y qué queremos lograr? Pues precisamente queremos lograr una reparación integral del daño. Aquí la cuestión es que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con el Código Penal de la Ciudad de México, hay una responsabilidad de las personas morales, una responsabilidad de las empresas. Si bien es cierto, una empresa es como un ente ficticio jurídico, no significa que no sea responsable de las acciones que realizan las personas que trabajan dentro de esa organización. Entre los hechos a los que puede ser sujeto una persona jurídica es precisamente las lesiones y el homicidio. Entonces, las causas de este accidente, insistimos, no es que el conductor haya cambiado a pilotaje automático. La causa es que no servía el pilotaje automático, que no servía la señalización, que no hay mantenimiento, que no hay sistemas de comunicación, básicamente que nada sirve. Entonces, ¿por qué nada sirve? Porque los encargados dentro del sistema de transporte colectivo Metro, llámese Subdirección General de Mantenimiento, Subdirección General de Operaciones, Dirección de Mantenimiento de Material Rodante, Dirección de Telecomunicaciones, todas esas departamentos no hacen su trabajo. Todos ellos tienen dentro de sus facultades realizar las acciones necesarias para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios. De conformidad con el estatuto orgánico, esas son sus obligaciones. Ninguno de ellos cumple, porque si cumplieran no hubiera pasado esto, así de sencillo. Entonces, ¿qué queremos? Que se haga una línea de investigación seria, y si no, nosotros la vamos a empujar, insisto. Si la fiscalía quiere que nos peleemos en los tribunales para que hagan su trabajo, lo vamos a hacer. A nosotros no nos asusta la fiscalía, ni nos asusta que nos quieran imponer, ni nos asustan reuniones con 7 de sus directores, ni la persona que nos pongan enfrente de la fiscalía nos va a asustar, ni la propia fiscal. Si lo que dice lo dice de dientes para afuera, ok, que lo diga, pero de dientes para afuera también sus fiscales lo van a tener que sostener en un tribunal, y ahí les vamos a ganar. Entonces, esperamos, así como hubo un proceso de reparación integral en la vía del mecanismo alternativo, lo cual es una buena opción, que el representante del sistema de transporte colectivo Metro asuma su responsabilidad, no que le hable a la oficina, le pida una reunión y simple y sencilla no me regrese la llamada, porque esfuerzos hemos hecho antes de salir de aquí. Si no me quieren responder la llamada, si no se quieren reunir conmigo, pues nos reuniremos en los tribunales, así de sencillo. Y ahí simple y sencillamente lo que están haciendo ellos es complicar la solución del asunto, porque no nos van a dar carpetazo, y menos rápido. Ellos tienen la llave de la solución, y la llave de la solución es que el sistema de transporte colectivo, de los más bien de los miles de millones de pesos que tiene de presupuesto, asuma su responsabilidad e indemnice justamente a los afectados. No que nos sigan diciendo que la comisión nos va a dar una migaja, o que están trabajando para que el seguro pague poquito más, o de que están trabajando para que el gobierno de la Ciudad de México saque otro apoyo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el problema de que el metro es intocable? ¿Por qué el metro es intocable? Esa es la pregunta que nos hacemos y que queremos que la fiscal nos responda. Perdón, de una vez que está con el uso de la voz, esta solicitud que le hizo al embajador de Estados Unidos para que emita la alerta, ¿hubo alguna respuesta o está en proceso de...? La enviamos el día de hoy por correo electrónico en la vía que nos informaron ellos, y espero una respuesta. Tenemos, la petición se hace conforme a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el derecho de petición, por el cual el suscrito tiene derecho a solicitar, y pues sí esperamos una respuesta, porque en realidad es inminente una nueva tragedia, y de conformidad con los lineamientos que toma el Departamento de Estado, así como las embajadas y consulados, se considera que una alerta de viaje dentro de sus 4 niveles, porque hay 4 niveles de gravedad, cualquier situación, llámese política, migratoria, de desastre natural o análogas,
que cause un riesgo ante la seguridad del viajero, es susceptible de una emisión de alerta de viaje para que se tomen para que los ciudadanos se tomen ciertas precauciones. Las alertas de viaje van desde evitar el uso del transporte público hasta definitivamente no lo uses o no viajes a la ciudad. Entonces consideramos y apelamos a la buena consideración del excelentísimo embajador Ken Salazar sobre este tema, porque definitivamente el usar el metro es un riesgo inminente. Abogado, Perdón, compañero. faltan las víctimas, perdón. Sí, perdón. Se lo voy a responder de esta manera. Justamente ese primer día o el día 0 que estuvimos con ella, se lo dije, que ojalá no quedara solo en el discurso. Y lo que estoy viendo es que quedó en el discurso. ¿Sí? El ejercicio justo, voy a ser redundante, la forma justa de impartir justicia no se está viendo en este momento. Es a todas luces una omisión. Entonces, yo se lo dije en el día 0. Yo espero que no solamente quede en el discurso. Así se lo dije. Y lo que estoy viendo solo es eso, el discurso. Nada más. No hay nada más. Gracias. Lo que es justo no es lo que nosotros consideramos justo para nosotros. La justicia es dar a cada quien lo que corresponde de conformidad con las características y naturalezas del sujeto, ¿no? A justiciable. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos con justo en el caso de un fallecimiento? Una indemnización que cubra daños morales, que cubra pérdida del proyecto de vida, que cubra lucro cesante, que tenga parámetros actualizables. Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Dependiendo del sexo, se saca una esperanza de vida promedio, dependiendo de la carrera, se sacan unos ingresos promedios, estos multiplicados por los años de vida productiva promedia laboral, actualizado con la inflación promedio anual, y se va haciendo así. O sea, a mí no me vas a venir a decir que la vida de mi hija vale 370,000 pesos. A mí no me vas a venir a decir. Ahora, en el caso de los lesionados, ¿qué es una indemnización justa? Ellos creen que justicia es pagarte el hospital. Eso es lo mínimo que se puede hacer, pagar el hospital. Ok, esos son los daños directos. Es la reparación de los daños directos a la restitución en el estado que se encontraban antes de salud del suceso. Daños indirectos también deben de contemplarse, que es el daño moral. ¿Cómo calculas un daño moral en el caso de una lesión? Tienes que hacer un dictamen psicológico, determinar la gravedad de la afectación psicológica, determinar los tratamientos que se deben de seguir y la temporalidad, que no hay aquí de que 1 año, 2 años, y ese es el problema, que el sistema de transporte colectivo, el metro, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dan paliativos, dan terapias, y se les olvida a los 2 meses, al año, se les olvida en cuanto deja de ser un problema mediático y político, se les olvida. A Aranza ya le retiraron su psicóloga, no va ni 1 mes. Entonces, eso incluye, ¿qué también incluye? Incluye sanciones ejemplares, solamente las sanciones ejemplares, que lamentablemente se determinan en dinero, porque así es como funciona el sistema y punto. Estamos en un sistema capitalista, entonces así se determina por dinero, así de franco. Una sanción ejemplar implica un efecto disuasivo, que les cueste. Si no les cuesta, no les duele. ¿Por qué me va a doler si no me cuesta? Para eso está la comisión, para eso está la jefa de gobierno. Saquen de los otros impuestos y nosotros seguimos. A mí mi caja no me la muevan y no me la toquen. Por eso el metro nunca se hace responsable y por eso las situaciones no cambian. Eso es parte de la reparación integral del daño, que es parte del daño moral. Les deben, perdón. ¿A ellos cuánto les deben entre medicamentos? No, al momento no hemos tenido la necesidad de ejercer ningún gasto. Lo ha cubierto la aseguranza con apoyo de la comisión. Gracias. Abogado, gracias. Juan Carlos Alarcón de MBS. Preguntarte si esto se podría generar una violación al debido proceso, el hecho de no haber contemplado a la parte pues de las víctimas, de haber comparecido en esa audiencia
para saber cómo se llevaba a cabo el procedimiento y la acusación en contra del operador del metro. Esto podría generar irse a una segunda instancia en caso de que esa solicitud de nulidad no proceda ante el Tribunal Superior de Justicia. Eso sería por una parte. La siguiente pregunta es, hablabas de una fianza, bueno, mejor dicho, de un acuerdo que existe con una fianzadora de parte del metro, un seguro de parte del metro que contempla una garantía económica para las víctimas. ¿Esa se ejercerá o no se ejercerá? Es decir, se solicitará que el metro cubra con esa garantía pues la reparación del daño de las víctimas. Entiendo que solamente es una parte, por lo que tú comentas, es la parte económica, falta muchos aspectos más, pero por la vía económica eso podría subsanar, digamos, en el caso de las personas que resultaron lesionadas. Entiendo que nada va a recobrar la vida de la hija de los señores, pero digamos, en términos económicos, ¿eso sería suficiente o qué se estaría peleando más al metro para que se haga cargo de esa situación, abogado? Ok, gracias. Respuesta a la primera pregunta. El artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cualquier actuación del procedimiento en contra de las disposiciones del código, es decir, en violación de los derechos, es nula. Y si esa violación trasciende a la esfera de los derechos humanos, se debe ordenar la reposición del acto. En este caso, la falta de citación a la audiencia inicial es una violación directa a los derechos humanos de las víctimas. ¿Por qué? Porque tanto en la Constitución como en tratados internacionales se establece que la víctima tiene derecho de ser informado de todo el estado que guarda el procedimiento. Dentro de ese ser informado, pues está, oye, te informo que voy a ir al juez de control a pedir una audiencia inicial, para lo cual te comparto los datos de investigación a efectos de que tú puedas ejercer tus derechos en la audiencia. Derechos como solicitar una garantía de la reparación del daño, solicitar alguna medida cautelar, ejercer tu derecho de contradicción, argumentar lo que tu abogado quiera argumentar en la audiencia respecto de las acusaciones, pues conocer. Entonces, en este caso, la falta de citación mañosa de la Fiscalía, porque fue mañosa, sí trasciende los derechos humanos de manera directa. Nos están dejando en completo estado de indefensión. Ahora resulta que te tengo que dar las gracias porque te quieres llevar a la cárcel al chofer y yo no sé ni por qué. No sé en qué falló la comunicación, no sé si la caja negra. Pero eso sí, tenemos a los mejores peritos. Pues sí, qué bueno que sean profesionales, pero pues yo cómo sé que lo son. Entonces, ¿cuál sería el efecto que estamos buscando? La nulidad de la audiencia del viernes, para efecto de que se realice una nueva citación, una nueva fecha de audiencia en la que se garantice la citación y se cerciore de que se nos cite. Lamentablemente, el sistema del proceso penal no nos permite pues básicamente oponernos al ejercicio de la acción penal. Eso ya será materia de amparo en cuanto a porque va a llegar el momento en el que la Fiscalía no va a querer desahogar nuestros datos de prueba, va a decir que no son pertinentes, vamos a tener que ir a una audiencia de control, vamos a tener que ir a un amparo, e insisto, es lamentable que tengamos que pelearnos porque hagan su trabajo y lleven a cabo investigaciones exhaustivas. Entonces, no llegaré a una segunda instancia, llegaré a un amparo en caso de que nos nieguen la nulidad. Ya nos iríamos a un amparo indirecto en el que solicitaríamos la suspensión para efectos de que no se celebre una audiencia intermedia, no avance el proceso hasta no se resuelva eso, ¿no? Abogado, ¿esto lo pasó por alto el tribunal? Porque el tribunal también tiene que garantizar los derechos de la víctima, ¿no? Pues sí lo pasó por alto, definitivamente, o no conozco el expediente. Hay dos opciones: la Fiscalía dijo que no tenía el dato o se inventó un abogado, porque por cuanto hace el caso de Aranza, al caso de la señora Juana y el caso de la señora Anabel, en la carpeta está en autos sus datos generales, nuestros datos de contacto como asesores jurídicos, y eso estaba antes de que solicitaran la audiencia inicial. Entonces sí lo pasaron por alto, o la Fiscalía engañó al juzgado, sea como sea, porque tampoco te creas que le tengo mucha confianza al Tribunal Superior de la Ciudad de México, ¿no? La última vez que nos peleamos en la línea 12 porque no estaban desahogando líneas de investigación contra las empresas,
me terminaron denunciando y ahorita tengo una carpeta de investigación abierta por exigir mis derechos. Y si me quieren abrir otra, que me abran otra. Y de una vez les digo, y si le quieren avanzar, que le avancen. A mí no me van a asustar ni me van a amedrentar. Y respecto de la fianza que me dices, todos los usuarios del metro tienen una cobertura que se paga con el boletaje. Esa cobertura, hasta donde se nos ha informado, es solamente una pequeña cláusula dentro de todo el contrato de seguro. Esos contratos se llaman contratos de seguridad, contratos de responsabilidad de terceros. Entonces, el metro le paga a la compañía aseguradora una prima, y esa prima cubre gastos médicos y ciertas indemnizaciones. En medio se ha especulado de que la indemnización contratada en un caso de fallecimiento es de 375,000 pesos. Entonces imagínense cuántos para un lesionado. Y eso es muy aparte de la responsabilidad. El problema, y lo que no vamos a permitir, es que nos quieran, como en la línea 12, entregar el cheque del pago de ese seguro a cambio de un contrato de reparación integral firmado con el sistema de transporte colectivo del metro. Y si creen que nos van a matar de hambre, amedrentándonos de que no vamos a entregarles el cheque al señor César y a la señora Luz María de su hija porque se está peleando y no me quiere firmar el convenio de reparación con el metro como lo hicieron hace 2 años, pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros ya acudimos a la Conducef. Y a mí que tampoco me vengan a decir, ay, es que la póliza es de 300,000 pesos y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por darte más, y si te vas a la Conducef, pues no te damos más. Pues no nos den más, así de sencillo. ¿Qué voy a demostrar? Que para ellos la vida humana vale nada. Entonces ellos deciden. A nosotros no nos van a estar amenazando, ni amedrentando, ni queriendo chantajear con firmas de convenios. Entonces es muy aparte. Y ya nosotros ejercimos la vía de la Conducef para que nos paguen, porque no vamos a permitir que nos quieran poner contra la espada y la pared. ¿Y una indemnización tendrá que llevar control judicial? No necesaria, sí tendría que llevar, no, lo pudiera avalar el Ministerio Público, la Fiscalía, o lo podría avalar el juez de control. La indemnización, pues sí tendría que ser en las oficinas de la Fiscalía, en la unidad de mecanismos alternativos. O sea, así se hizo en la línea 12, un responsable dio la cara, a los que no la dieron, pues por eso vamos a ir a los tribunales nosotros, ¿no? En nomás hay un responsable, que dé la cara y que se nos acerque. Pero ¿saben cuál es el problema del metro? Que pues si le paga a uno, le tiene que pagar a todos. Entonces no le quiere pagar a nadie, que es lo que yo advierto yo, que ya cuando le terminen de chamaquear al resto de los afectados, de engañarlos, de darles sus chequecitos de 20,000 pesitos y firmar acuerdos de reparación como lo hicieron en la línea 12, ya ahí nos van a hacer caso. Y para eso va a depender de ellos cuánto tiempo va a pasar. Y este asunto va a seguir vivo porque más sorpresas traemos y las vamos a sacar también. Yo quiero preguntarle a los papás de Yaretsi si la jefa de gobierno, ella o alguno de sus enviados, les ha pedido callarse. No nos ha pedido eso. De hecho, en algún momento yo le expresé a la jefa de gobierno que mi intención no era crucificar a nadie, ni pedir la quema de nadie. Simple y sencillamente el ejercicio transparente de la justicia, y la justicia en serio. Yo incluso en su momento cuando manifesté mi deseo de ir a la marcha, en donde incluso hubo personas, no voy a mencionarlas, pero hubo personas que intentaron disuadirme de ir a esa marcha, diciendo que no se podía garantizar mi seguridad, que si yo iba a la marcha me iba a encontrar con las feministas y con golpistas, y que entonces mi seguridad y la de los míos corría peligro. Yo no me vi disuadido en ese sentido. Yo tenía que salir a la calle a expresar mi sentir. Entonces ella en ningún momento me ha dicho que me callara, que no, en lo absoluto. Yo lo que sí le dije es que tenía que haber respeto a las convicciones de cada quien, independientemente de que pues a lo mejor por muchos no pudiera ser bien visto que yo me manifestara públicamente.
yo tenía ese derecho y podía ejercer ese derecho. Ahora mismo, con la ayuda y el apoyo de nuestro representante legal, estamos ejerciendo ese derecho. Entonces, sí es importante aclarar eso. Yo no deseo entrar en un pleito callejero, no se trata de un pleito callejero, ni de señalar, ni de descalificar, ni nada de eso. Simple y sencillamente yo me atengo a los hechos, y los hechos son transparentes, no solo para mí, para toda la sociedad que los ve, ¿sí? De repente nos quieren vender un cuento y no es así. Aquí, por ejemplo, se está omitiendo la parte en donde la caja negra del vagón fue sustraída, y desapareció temporalmente. ¿Qué pasó en ese ínter? Dice un dicho, piensa mal y acertarás. Entonces, que no se pierda de vista el asunto de la caja negra, porque es ahí donde viene el sustento, en donde se dice que si el tren iba a tal velocidad y que si el operador cambió de modo manual a modo automático, etcétera, etcétera. Digo, no hay que perder de vista esos detalles, hay muchas anomalías en esta situación y bueno, nosotros estamos ejerciendo nuestro libre derecho de expresarnos, por supuesto, también de expresar nuestro desacuerdo con la investigación, porque al final esa investigación no nos hace justicia. ¿Lo trataron de presionar para no recurrir a abogado? No, tampoco, de ninguna manera. Ciertamente yo no he aparecido, si ustedes se dan cuenta, yo no he aparecido de forma constante en medios. El día de ayer, el día de hoy apareció una entrevista con el diario El País, es la primera entrevista que hacemos realmente. Nosotros hemos expresado nuestro sentir y nuestra perspectiva, sobre todo en el sentido mismo de apelar no solo por la justicia, sino también por la empatía y la compasión de la autoridad y de la sociedad en general, porque yo les recuerdo una vez más, esto no es el asunto solo de la pérdida de la vida de mi hija, sino el riesgo en cuanto a las vidas de otras personas. Entonces, no se me ha presionado en ese sentido, no debo decir que se me ha presionado en ese sentido. Si bien ha habido un manejo, un manejo en términos del control de daños por parte del gobierno, no ha habido ese tipo de prohibiciones o intimidaciones, ¿no? En lo absoluto. ¿Cuántas veces se ha reunido la jefa de gobierno con usted? Mire, la vimos el día de la línea 3 del metro, el día que fue el incidente. Yo he hablado de forma cercana con su equipo de colaboradores, con el comisionado, con Ernesto Alvarado, he hablado de forma muy estrecha. De hecho, su gente, su secretaria particular, Estela, también ha estado, Rocío Vilchis también ha estado con nosotros. Ellos conocen de cerca la problemática, la conocen muy bien, nos conocen al interior de mi familia, por supuesto, ¿sí? Pero al final yo comprendo que existe una ley de víctimas que se hace valer en ese sentido, y también comprendo que el papel de muchos de ellos con nosotros pues es su responsabilidad y es un ejercicio de ese derecho. ¿Qué tal? Antonio Jarquín de Latinos, dos dudas. La primera, hace unos momentos en entrevista radiofónica, el abogado del chofer dijo que este miércoles sería una audiencia donde se definiría la situación legal del imputado. ¿Ustedes acudirían a esta sesión o se esperarían a que se resuelva el tema de la nulidad? Si es el caso de que los invitaron, si no los invitaron, ¿qué procedería? ¿También impugnarían esta sesión? Esta como primera pregunta. Y segunda, me gustaría saber cuál es su postura con el reciente despliegue de los elementos de la Guardia Nacional. Sabemos que hay todo un argumento que se ha construido con respecto a los incidentes en el metro, de que hay falta de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen sobre este despliegue? ¿Es útil? ¿Qué impresión les deja a ustedes como víctimas? Y con la situación, vaya. Ok, gracias. Respecto de la primera, no vamos a acudir si no se nos cita formalmente, no vamos a
convalidar las ilegalidades que están sucediendo. Nosotros esperamos que la solicitud de nulidad se resuelva antes del miércoles. En caso de que no suceda así, pues si se celebra de nueva cuenta la audiencia, pues también reclamaremos la nulidad de esa audiencia dentro de los 2 días, y si no nos es el resultado favorable a ninguna de las 2 solicitudes, pues haremos un amparo indirecto por estos dos negativas que serían, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Tampoco hemos sido citados a la segunda audiencia, y muy probablemente, al haberla celebrado el juez en nuestra ausencia en la primera, de alguna manera justificaron nuestra notificación o citación, de alguna manera. A nosotros no nos llegó a nada. Entonces, pues, probablemente nos pudo haber tenido por notificados de la audiencia este miércoles, pues lo que va siguiendo este camino resulta ser un fruto de un árbol viciado, ¿no? Ahora, respecto de la postura de la Guardia Nacional, no hay ninguna postura que expresar de parte de ninguno de mis representados. Lo que yo te puedo decir es que el sistema de transporte colectivo del metro debería ser considerado como un área de desarrollo estratégico nacional, conforme al artículo 28 de la Constitución. No lo es. Y el hecho de que en la Constitución se deje esa facultad a los estados y municipios, lo único que ha generado es una gestión fracasada, una gestión manchada de escándalos de corrupción, de malos manejos. No hay garantías de mantenimiento, no hay garantías de seguridad para los usuarios, y no hay tampoco un órgano de fiscalización efectivo como pudiera ser incluso una auditoría superior de la Federación, que la auditoría superior de la Federación, por ejemplo, creo que la semana pasada señaló irregularidades en la gestión de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. ¿A qué voy con esto? A que a pesar de que está en el gobierno en turno, la Auditoría Superior de la Federación por lo menos hace los señalamientos y hace trabajos de auditoría, lo que no sucede aquí, porque aquí en la Contraloría de la Ciudad de México, pues no sé quién sea, pero el otro día me enteré que era el abogado de las víctimas del Repsamen, y en lugar de fiscalizar, lo único que parecen hacer es ir a hacer shows mediáticos y abrir la caja china, como pasó con lo de Sandra Cuevas, ¿no? Entonces, no hay una auditoría del sistema de transporte colectivo del metro, hay un esfuerzo por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, llámese Contraloría, llámese Asamblea Legislativa, para evitar esa fiscalización. Estamos viendo que este es un transporte de la zona metropolitana más importante del país, el más grande de Latinoamérica. Debería de asumir la Federación el control del metro, del sistema de transporte colectivo, por su importancia estratégica en las vías de comunicación. A lo mejor eso fue lo que el presidente quiso expresar con haber mandado a la Guardia Nacional, no lo sé, pero pues sí invitamos al presidente a que considere hacer del sistema de transporte colectivo una declaratoria de seguridad nacional y de desarrollo estratégico, y que le arrebate al gobierno de la Ciudad de México su dirección. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no sirven. No lo digo yo, lo dicen los incidentes que pasan cada 30 horas, lo dicen todos los accidentes. Si no estuviéramos aquí, si esto sirviera, no estaríamos aquí. Entonces, esa es mi opinión, te la digo a título personal, no refleja ninguna de las opiniones de las personas que represento, pues ellas no tienen ninguna opinión respecto a eso. Por acá nadie ha preguntado. Pues como ya lo mencioné, o sea, el tema de que no haya una investigación exhaustiva es porque todos sabemos que el sol no se puede tapar con un dedo, y los responsables están al interior del sistema de transporte colectivo metro. Entonces, la ausencia de líneas de investigación exhaustivas, serias, solamente reflejan que no están dispuestos a subir más en la cadena. Están responsabilizando al sujeto más bajo de la cadena de mando dentro de lo que es la organización, entendida como un concepto abstracto jurídico. Y no están queriendo investigar porque eso implica subir en la cadena a directores de área, directores de mantenimiento, subdirectores generales, contralores, a los sujetos de su interés, administrativos. Entonces, es por eso que afirmamos que hay una
hay una intención activa de no investigar, de tapar esto, de que se acabe. ¿Por qué? Porque los responsables son los propios trabajadores de confianza de directivos que designan, las personas que designa la jefa de gobierno. La jefa de gobierno designa al director general conforme al estatuto orgánico. Entonces, por eso no lo quieren investigar, porque la realidad es que todo está mal ahí y no quieren echar un ojo, ¿no?